Saludos amigos y audiencia de Soldados de Jesucristo y de Radio Faro de Gracia. Estamos aquí desde la conferencia Ante Su Palabra 2018 en Denton, Texas. Y tenemos la oportunidad de nuevamente grabar una serie de entrevistas que vamos a estar desarrollando con algunos de los expositores de la conferencia. Y en esta ocasión me acompaña mi hermano en Cristo, mi amigo, el pastor Félix Cabrera. Félix, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Saludos a ti y a la audiencia. Para nosotros es una alegría poder compartir nuevamente contigo en este escenario. Y el propósito de esta entrevista es hablar un poco acerca de la Red 1.8. La Red 1.8, tal vez algunos han escuchado a través de ella, a través de las redes sociales, otros no. Pero queremos darle la oportunidad a la audiencia que tenemos a través de Soldados y a través de Radio Faro de Gracia para que sepan qué es lo que hace Red 1.8, qué ha estado haciendo en los últimos años y cómo podemos ayudar a que las personas que a lo mejor tengan dudas o preguntas acerca de la plantación de iglesia puedan tener un mejor panorama. Así que cuéntanos un poco acerca de Red 1.8. Amén, con mucho gusto. Bueno, la Red 1.8 es un ministerio de la Iglesia Bautista Central. Nosotros en el año 2011 llegamos a Oklahoma City y el Señor colocó en nuestro corazón comenzar una obra en español dentro de la iglesia Cold Spring Baptist Church en el norte de Oklahoma City. Y comenzamos como una escuela dominical, como lo llamaban ellos, de ahí pasamos a un ministerio hispano de la iglesia, hasta que ese grupo comenzó a crecer y nos establecimos en el año 2015 como una iglesia autónoma dentro de la Convención Bautista del Sur. En ese periodo, desde el año 2011 hasta el día de hoy, el Señor nos dio la oportunidad de poder ver en nuestra ciudad cuáles eran los pockets, las áreas que teníamos alguna población hispana que estaba también creciendo y tenía falta de iglesias saludables. Así que en un trabajo conjunto entre nuestra iglesia local y algunos pastores de iglesias americanas, comenzamos de manera orgánica a identificar hombres dentro de nuestra congregación y otros que venían a entrenarse con nosotros y los fuimos enviando a esas ciudades a iniciar iglesias. En el proceso, la North American Mission Board, que es el ministerio, la agencia dentro de la Convención Bautista del Sur, que trabaja con la iniciación de obras aquí en Norteamérica, se enteró del trabajo que estábamos haciendo y nos invitaron a hacer extensivo el trabajo de la iniciación de iglesias a nivel de Norteamérica, y así fue que comenzó la Red 1.8, de la cual tú eres parte y muchos de nuestros queridos hermanos, y hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, se han iniciado unas 35 iglesias. Wow. Y alguien puede preguntar, pero si hay tantas iglesias en el mundo, o sea, hay comunidades donde a cada cuadra hay una iglesia, ¿cómo podríamos responder a alguien que puede estar escuchando y haciéndose esa pregunta de por qué seguir plantando iglesias? ¿Acaso no hay ya muchas iglesias establecidas? ¿Cómo responderíamos a eso? Definitivamente estamos en Texas, en el Bible Belt, en el cinturón de la Biblia, donde en cada cuadra hay un edificio que se llama iglesia. Lamentablemente, desgraciadamente, la mayoría de esos edificios no predican el Evangelio. Cristo no es el centro de esa iglesia, no se predica todo el consejo de Dios, no hay una teología bíblica, no hay una eclesiología sana, no hay un liderato bíblico y sano. Por lo tanto, nosotros escuchamos esta mañana al pastor Miguel decir unas palabras que yo estoy de acuerdo con él. Muchas de las iglesias que están deberían cerrar para poder abrir muchas que sean cristocéntricas y bíblicas. Y basado en ese principio, nosotros creemos que el método evangelístico más eficaz es plantar nuevas iglesias, porque nuevas iglesias llegan a nuevas personas, llegan a un grupo de personas que no están alcanzando las iglesias ya establecidas. Desgraciadamente, muchas iglesias que están establecidas, aún algunas que son sanas, no hacen el trabajo evangelístico, se enfocan en los de adentro, se olvidan de los de afuera, y por eso nosotros creemos que es necesario y es urgente plantar iglesias que hagan discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos. Así que con ese sentido de urgencia nació la Red 1.8, por un lado porque creemos que es la estrategia bíblica, y por otro lado, dentro de la comunidad hispana hay una necesidad desesperante de poder tener hombres llamados por Dios, confirmados por iglesias y enviarlos a la mies, porque 2000 y pico de años todavía sigue siendo mucho. ¿Y cuál tú crees que ha sido una o algunas de las razones por las cuales el pastor Miguel Núñez compartía unas estadísticas que están disponibles para todo aquel que las quiera ver, de que anualmente
creo que se abren 4.000 iglesias y se cierran 7.000 iglesias. ¿Cuál tú crees que son algunos de los factores del por qué ese número es tan alto y ha sido así y ha estado en esa cantidad por un periodo largo de tiempo? Lamentablemente, otra vez, muchas de las iglesias que están establecidas, al no tener una eclesiología sana, dependen o se centran en una figura, en un hombre. La mayoría de las veces que estos hombres caen en pecado, la iglesia se cierra, no hay un liderato que lo pueda sustituir, o cuando estos pastores mueren, las iglesias mueren con ellos, y ante la falta de un enfoque bíblico cristocéntrico en la eclesiología sana, nosotros estamos viendo que vamos en descenso, no solamente en vidas alcanzadas y transformadas, en bautismos, sino también en las iglesias que están cerrando. Y aunque se abren quizás 3.000, 3.500 iglesias cada año, estamos en negativo de 3.000 a 3.500 iglesias. Por lo tanto, yo creo que el enfoque de las iglesias que están establecidas, lamentablemente, es mantener lo que está. Sí. Y cuando tú te enfocas en mantener lo que está, ciertamente nos convertimos un poco mediocres. Alabamos y adoramos el status quo, y alabar el status quo es poner la fecha de muerte a la iglesia. Y cuando decimos a la iglesia, no estamos hablando a la iglesia del Señor. Lamentablemente son estos edificios que se han centrado en hombres y en doctrina errónea. Por eso es que necesitamos crear en nuestras iglesias locales, predicar todo el consejo de Dios para que se pueda crear un sentido de urgencia en los creyentes, en hacer discípulos, y ver que la plantación de iglesias es el método más efectivo para lograr eso. Así que, aunque las estadísticas están en nuestra contra, por los pasados 20 años, nosotros seguimos creyendo que lo que el Señor nos ordenó en la comisión, lo que el Señor nos ordenó en Hechos 1:8, la mejor manera de hacerlo es a través de la plantación de iglesias, y vamos a ir en contra, vamos a entrar a la casa del hombre fuerte. Aunque se sigan cerrando iglesias, nosotros queremos, algunos quieren iglesias más grandes, otros en la red 1:8 queremos más iglesias. Así mismo, la red 1:8 ha sido de gran ayuda a mi vida y a muchos de los plantadores que hemos tenido la oportunidad de plantar en los últimos 3-4 años junto con la red. ¿En qué manera Red 1:8 en estos momentos está trabajando para la capacitación de posibles nuevos plantadores? Eso es una gran pregunta. Nosotros nos hemos dado cuenta y ha sido un proceso en donde yo, en la manera personal, he crecido a través. Nosotros creemos que las iglesias plantan iglesias. Sí. Por eso es que la Iglesia Bollero Central estamos comprometidos con esto. Y quizás en el afán o en el desespero o en la realidad y necesidad de plantar iglesias, nos hemos dado cuenta que aunque los podamos entrenar dentro de nuestra iglesia local, tenemos que crear también unos mecanismos y unas oportunidades para que esas iglesias plantadas puedan desarrollar otros discípulos que tengan la mentalidad de la plantación de iglesias. Y al principio estábamos conscientes de eso, pero no teníamos quizás los ministerios y las organizaciones que se pudieran alianzar con nosotros en ese sentido, y por la gracia de Dios y Dios en su momento, de manera providencial, nos ha colocado la oportunidad de que varias de nuestras iglesias, incluyendo la tuya, pueda comenzar próximamente un ministerio de desarrollo de servidores, con fin a poder crear en la iglesia que toda persona, que todo miembro de la iglesia esté comprometida en poner sus dones al servicio de los demás, pero no solamente eso, sino que dentro de esa escuela de servidores, como le llamamos, podamos identificar futuros plantadores. Y así que hemos creado una alianza con el pastor Otto Sánchez, el pastor de la Iglesia Bautista Osama en Santo Domingo, pero también él creó un ministerio llamado el Ministerio de Ser, que es una escuela de servidores con un enfoque muy cristocéntrico, muy práctico y también muy real, porque es para la gente. Así que estamos muy emocionados. Los pasados días estuvimos siendo entrenados, y para el mes de agosto de este año, por la gracia de Dios, vamos a poder iniciar 4 centros que creemos que van a ser los pioneros, pero que vamos a seguir en cada ciudad donde hay una iglesia de la Red 1:8. Queremos tener un ministerio de ser allí para poder seguir desarrollando servidores y futuros plantadores de iglesia. Amén, amén. Tú y yo hemos tenido la experiencia de encontrarnos con jóvenes adultos y con hermanos adultos que ya están tal vez en los 40, 50, que ven la necesidad de una iglesia sana donde ellos están. ¿Qué consejo les podríamos dar a esos jóvenes adultos, a esos hombres ya un poquito más adultos,
acerca de este asunto de la plantación de iglesia, porque muchos ven la necesidad y se lanzan simplemente porque pues hay una necesidad, hay que llenarla. ¿Qué consejos prácticos le podemos dar a esa persona que a lo mejor no está muy segura si es un deseo de parte de Dios o si es simplemente un deseo propio? ¿Cuáles son unos consejos bíblicos y prácticos que le podemos dar a esa persona que a lo mejor está contemplando este asunto de plantación de iglesia? Evidentemente, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3 y Tito 1 nos da los requisitos y las características para aquellos que aspiran al obispado, al pastorado, porque es importante señalar, Jorge, aunque yo sé que tú y yo lo sabemos, pero muchos jóvenes batallan con esta idea. Todo plantador va a ser un pastor, pero no todo pastor es un plantador. Sí. Así que, pero el que aspira a plantar una iglesia tiene que entender que va a ser un pastor. Y lo primero que yo quiero ver y saber es si él cumple con esos requisitos y si él mismo lo ve. Él tiene que anhelar, él tiene que desear el pastorado, tiene que tener ese llamado interno, pero también tiene que cumplir con esos requisitos. Y como muy bien dijo el pastor Miguel, que me encantó de la manera que lo expresó esta mañana, por lo menos no es que esté el 100% cada una de esas características, pero que vaya camino a. Y yo quiero ver esas características en ese hombre, que no solamente él diga que las tiene, sino que gente alrededor de él, su iglesia, su pastor, su esposa, sus hermanos, puedan dar fe de eso. Así que por un lado, tiene que haber un deseo, un llamado interno, tiene que ser confirmado un llamado externo y tiene que haber una preparación. Lo que yo creo que ha sucedido en los pasados 10 años en el mundo hispano, en la iglesia hispana reformada, en la iglesia hispana que cree en la centralidad de las escrituras, del evangelio, la suficiencia de las escrituras, tiene que saber esperar. Y muchos jóvenes tienen deseo, pero no están dispuestos a someterse a un proceso de una iglesia local, de un pastor, de gente que lo vaya llevando de la mano y lo vayan preparando. Así que mi consejo para los jóvenes, si ese llamado está, si ese deseo está por predicar el evangelio, si él cree que cumple con esos requisitos, que vaya donde sus pastores locales, que vaya a su iglesia y que diga cómo puedo servir, y que comience limpiando los baños, que comience pasando el vacuum cleaner, que comience sirviendo, porque el que no puede ser dos jamás puede ser uno, y es la iglesia local la que va a poder ver los dones de ese joven o de ese caballero y lo va a poder preparar y llevar hasta el momento donde la iglesia pueda identificar el lugar o la ciudad para ir a enviar a ese caballero con un grupo de personas que es lo idóneo. Ahora, yo sé que mientras yo estoy diciendo esto, en algunos de nuestros países van a estar pensando, sí, Pastor Félix, eso se escucha muy bien, pero es que en mi iglesia, en mi ciudad no hay una iglesia sana. Y el que en tu iglesia no haya una iglesia sana no te da el derecho a ti a autoproclamarte ni plantador ni pastor. Sí. Y ese es el problema que estamos teniendo. Claro. Muchos de los jóvenes que están iniciando iglesia, no solamente la estadística de los que salen del seminario en los primeros 5 años se rinden, se renuncian, sino también estos jóvenes o estos caballeros que se autodenominan pastores o plantadores terminan a los 5 años quemados fuera del ministerio y a veces fuera de la iglesia. Así que yo quiero alentarlo a que si tú no tienes una iglesia local en tu ciudad, eso no te impide a que tú comiences a buscar alguna iglesia que sea, al menos que predique el evangelio, que predique la palabra. No tiene que ser reformada, pero gente donde tú te puedas rendir cuenta, que tú puedas aportar al crecimiento de ese pastor, de ese grupo de pastores, de ancianos y de esa iglesia, en lo que esos dones se van desarrollando, en lo que esos dones van creciendo, en lo que tu carácter se va formando y que el Señor pueda dirigirte a través de esta iglesia, enviarte a algún lado. Así que a mí me da mucha alegría ver la pasión de los jóvenes, pero me da mucho temor que esa pasión desenfrenada pueda hacerlos cometer errores. Ahora, yo también quiero decir esto, Jorge, no toda la culpa es de esos jóvenes, porque muchos pastores, muchas iglesias, muchos ministerios de mucho tiempo no están invirtiendo en ello. Claro. Así que esto es 50-50, es 50% de responsabilidad del joven o del hombre, pero también de los que estamos ya en una posición. Y tú y yo somos plantadores de iglesia y no llevamos mucho tiempo en esto. Y estamos aprendiendo porque estamos tratando de invertirnos en la vida de otro. No hay razón para que una iglesia no desarrolle hombres para mirar hacia el frente y poder plantar otras iglesias. Así que a mí me da mucha tristeza y me encantó porque
Greg y Rodney, los que organizaron esta conferencia, Enrique, llamaron Edificando Iglesias Saludables. Y una iglesia no puede ser saludable si una iglesia no planta iglesias. Claro. Una iglesia no puede ser saludable si no desarrolla hombres. Y esa es mi preocupación. Jóvenes que están quizás con un deseo desenfrenado, pero es por falta de mentoreo, por falta de gente que se invierta. Así que, aunque el futuro puede parecer alentador, porque hay un despertar en la doctrina de la gracia, de regresar a las escrituras, lo cual yo estoy contento, también estoy un poco expectante en ver un movimiento de pastores que tengan la experiencia y el conocimiento, que se hagan disponibles para ayudar a estos jóvenes a que puedan desarrollarse y que podamos seguir alcanzando al perdido. Amén. Si alguien desea más información acerca de la red, ¿a dónde puede ir? ¿Cómo puede conseguir la información relacionada a la red? Pueden visitar nuestra página de internet, red18.org, nuestra página en Facebook, Red18 Church Planting Network, o puede visitar la página de nuestra iglesia, ibcentral.org. Allí pueden entrar al ministerio, ahí van a estar la forma de comunicarse con nosotros, están los teléfonos, los emails, y nos pueden escribir por Facebook. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar a aquellos jóvenes que entiendan que tienen llamado para plantar o pastorear, pero también a las iglesias que han entendido y que entienden, pastor, como me han dicho muchos aquí, yo sé que nuestra iglesia tiene que envolverse en la plantación de iglesias, lo que pasa es que yo no sé cómo hacerlo. Claro. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, porque lo que nosotros queremos es hacer a Cristo conocido hasta los fines de la tierra, y nosotros creemos que la mejor manera de hacer eso es a través de la plantación de la iglesia. Amén. Pues Félix, gracias por tu tiempo. A nuestra audiencia de Soldados de Jesucristo y de Radio Faro de Gracia, continuaremos con estas cortas entrevistas con algunos de los expositores, algunos de los hermanos que estarán trayendo talleres durante el día de hoy y mañana aquí en la conferencia Ante Su Palabra 2018. Y recuerden que nuestro propósito en Soldados de Jesucristo y en Radio Faro de Gracia es proveer recursos y materiales, predicaciones, música centrada en el Evangelio para la edificación, no de nosotros, sino de las iglesias locales y de los hermanos en la fe que nos escuchan a través de todo el mundo. Así que continuamos con estas cortas entrevistas y nos estaremos viendo y escuchando pronto. Dios me los bendiga a todos.